Bienvenidos a Cicatrices Criminales, el canal donde exploramos los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal. Soy Isabela, y hoy les traigo la historia final de nuestra serie más escalofriante. Si este contenido les gusta, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún caso. Ahí arriba pueden ver más videos similares, y abajo están mis redes sociales para que me sigan en todas las plataformas. Y ahora sí, prepárense para conocer a Mary Ann Cotton, la viuda negra de Londres, la mujer que eliminó a 21 personas incluyendo 3 maridos, 10 de sus propios hijos y múltiples hijastros, convirtiéndose en la responsable de crímenes seriales más prolífica de la Inglaterra victoriana. Imaginen una mujer tan encantadora que los hombres hacían fila para casarse con ella. Tan maternal que los vecinos le confiaban el cuidado de sus hijos enfermos y tan respetada que toda la comunidad la veía como un pilar de virtud. Pero detrás de esa sonrisa dulce se escondía la responsable de crímenes seriales más letal de la historia británica, una mujer que convertía el matrimonio en una sentencia de fallecimiento y la maternidad en un negocio de seguros de vida. La chica de los campos mineros. Mary Ann Robson nació en octubre de 1832 en Low Moorsley, un pequeño pueblo minero en el condado de Durham, Inglaterra. Era la hija de Michael Robson, un minero pobre, y Margaret Strang, una mujer profundamente religiosa que inculcó en Mary Ann una fachada de piedad que usaría toda su vida. Creció en la pobreza extrema que caracterizaba a las familias de mineros en la Inglaterra victoriana. Pero Mary Ann tenía algo que la distinguía de otras niñas de su condición, una belleza natural excepcional y una inteligencia manipuladora que aprendió a usar desde muy temprana edad. A los 16 años, Mary Ann dejó el hogar familiar para trabajar como niñera en la casa de Edward Potter, un granjero local. Allí desarrolló las habilidades de cuidado que más tarde usaría para ganar la confianza de sus víctimas antes de eliminarlas. Pero también fue en casa de los Potter donde Mary Ann tuvo su primer contacto con el poder del arsénico para resolver problemas domésticos. El primer matrimonio, William Mowbray. En 1852, a los 20 años, Mary Ann se casó con William Mowbray, un trabajador ferroviario que parecía tener un futuro prometedor. La pareja se mudó a Plymouth, donde William tenía un trabajo estable. Al principio, el matrimonio parecía idílico. Mary Ann se transformó en la esposa perfecta, devota, trabajadora y aparentemente dedicada por completo a crear una familia feliz. Durante los siguientes 8 años, Mary Ann y William tuvieron 5 hijos. Pero la vida de los Mowbray estuvo marcada por una serie de tragedias que, en retrospectiva, parecen demasiado convenientes para ser coincidencias. 4 de los 5 hijos fallecieron en la infancia de gastroenteritis y fiebre infantil, condiciones comunes en esa época que raramente despertaban sospechas. Mary Ann lloraba apropiadamente en cada funeral, recibía las condolencias de los vecinos y cobraba pequeños seguros de vida que había tomado prudentemente para cada niño. La primera viudez conveniente. En enero de 1865, William Mowbray comenzó a sentirse inexplicablemente enfermo. Desarrolló síntomas gastrointestinales severos que empeoraron gradualmente a pesar de los cuidados devotos de Mary Ann. William falleció después de varias semanas de agonía, dejando a Mary Ann viuda con un hijo sobreviviente, Isabella. El médico certificó el fallecimiento como gastroenteritis crónica y nadie sospechó nada inusual. Mary Ann cobró el seguro de vida de William y se quedó con una suma considerable para una mujer de su clase social. Había descubierto que la viudez podía ser muy lucrativa. El patrón se establece, George Ward. Solo 9 meses después del fallecimiento de William, Mary Ann conoció a George Ward, un ingeniero que quedó inmediatamente encantado con la hermosa y trágica viuda. Se casaron en agosto de 1865 y George adoptó oficialmente a Isabella. Para todos los que los conocían, Mary Ann había encontrado una segunda oportunidad de felicidad después de tanto sufrimiento. Pero el matrimonio con George fue sorprendentemente breve. En octubre de 1866, apenas 14 meses después de la boda, George Ward falleció repentinamente de fiebre intestinal. Una vez más, Mary Ann se encontró viuda, y una vez más, había un seguro de vida considerable que cobrar. Pero más inquietante aún, Isabella, la única hija sobreviviente del primer matrimonio, también falleció pocas semanas después de George, aparentemente de la misma fiebre intestinal. La tercera oportunidad, James Robinson.
En 1867, Mary Ann encontró trabajo como ama de llaves para James Robinson, un viudo con 3 niños pequeños que necesitaba ayuda desesperadamente para cuidar su hogar. James quedó inmediatamente impresionado con Mary Ann. Era hermosa, maternal, devota y parecía genuinamente cariñosa con sus hijos. En menos de 6 meses, James le propuso matrimonio. Pero antes de la boda, la familia Robinson experimentó una serie de tragedias inexplicables. Los 3 hijos de James de su matrimonio anterior fallecieron uno por uno durante el verano de 1867, todos de gastroenteritis y condiciones similares. Mary Ann cuidó a cada niño devotamente durante sus enfermedades finales, llorando apropiadamente en cada funeral. Para cuando Mary Ann y James se casaron en agosto de 1867, ella era la única madre que le quedaba. La familia maldita. Durante su matrimonio con James Robinson, Mary Ann tuvo 2 hijos más, pero la maldición familiar continuó. Ambos niños fallecieron en la infancia de las mismas misteriosas enfermedades gastrointestinales que parecían perseguir a la familia. Mary Ann lloraba apropiadamente, organizaba funerales hermosos y cobraba los seguros de vida que había tomado prudentemente para cada niño. James Robinson comenzó a notar un patrón perturbador. Cada fallecimiento en su hogar era seguido por Mary Ann cobrando seguros de vida que él no recordaba haber autorizado. Cuando confrontó a Mary Ann sobre estos seguros, ella explicó que simplemente era una mujer prudente que quería proteger a la familia contra dificultades financieras. James, todavía enamorado y afligido por las pérdidas constantes, aceptó la explicación. La madre de James... Y a 1869, la madre de James Robinson, una mujer mayor pero saludable, vino a vivir con la pareja para ayudar con las tareas domésticas y brindar apoyo emocional después de tantas pérdidas familiares. La suegra de Mary Ann era una mujer observadora que comenzó a notar coincidencias inquietantes. Parecía que los fallecimientos familiares ocurrían siempre después de que Mary Ann preparaba tés medicinales especiales para los enfermos. Cuando la madre de James comenzó a hacer preguntas incómodas, repentinamente se enfermó de gastroenteritis severa. Falleció después de 3 semanas de agonía, durante las cuales Mary Ann fue su cuidadora principal, preparando todas sus comidas y medicinas. James Robinson se vuelve sospechoso. Después del fallecimiento de su madre, James Robinson finalmente comenzó a cuestionar seriamente la extraordinaria mala suerte de su familia. Había perdido a 3 hijos, 2 hijastros y su madre, todos bajo el cuidado de Mary Ann. Comenzó a investigar discretamente los seguros de vida y descubrió que Mary Ann había tomado pólizas para cada miembro de la familia que había fallecido, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. Cuando confrontó a Mary Ann con esta evidencia, ella lo abandonó abruptamente en 1870, llevándose todo el dinero que podía y desapareciendo sin dejar rastro. James Robinson se salvó de convertirse en otra víctima solo porque se había vuelto sospechoso demasiado temprano. El cuarto matrimonio, Frederick Cotton. Mary Ann se mudó a West Auckland, donde conoció a Frederick Cotton, un minero viudo con 2 hijos pequeños. Una vez más, utilizó su fachada de mujer trágica pero resiliente para ganar la simpatía y el amor de un hombre vulnerable. Se casaron en septiembre de 1870, y Mary Ann se convirtió en la madrastra de Frederick Jr. y Charles Edward Cotton. Pero este matrimonio seguiría el patrón familiar que había establecido Mary Ann. Frederick Cotton Sr. falleció en diciembre de 1871, apenas 15 meses después de la boda, de gastroenteritis crónica. Mary Ann una vez más se encontró viuda, pero esta vez con 2 hijastros bajo su cuidado. Los hijastros inconvenientes. Frederick Jr. y Charles Edward Cotton se convirtieron en obstáculos financieros para Mary Ann. Como hijastros, no estaban asegurados bajo sus pólizas, y mantenerlos limitaba su libertad para encontrar un nuevo marido. Durante 1872, ambos niños fallecieron con diferencia de pocos meses, ambos de las mismas misteriosas enfermedades gastrointestinales que habían causado el fallecimiento de tantos miembros de familias anteriores. Los vecinos comenzaron a susurrar sobre la extraordinaria mala suerte que parecía seguir a Mary Ann Cotton, pero ella mantenía su fachada de madre devastada con tanta convicción que pocos se atrevían a vocalizar sus sospechas. El quinto matrimonio, John Quick Manning. En 1873, Mary Ann se casó por 5ª vez con John Quick Manning, un oficial de aduanas que había quedado viudo recientemente. Una vez más,
se presentó como una mujer trágica que había perdido múltiples familias pero mantenía la fe y la esperanza. John Quick Manning era significativamente más rico que los maridos anteriores de Mary Ann, con propiedades considerables y un trabajo gubernamental estable. Pero John también era más educado y observador que los maridos anteriores. Comenzó a hacer preguntas incómodas sobre el historial de Mary Ann, cuando se enteró de la cantidad extraordinaria de fallecimientos que la habían seguido. El error fatal. Mary Ann había operado durante décadas sin levantar sospechas serias porque se mudaba constantemente entre diferentes comunidades. Cada nueva ubicación significaba nuevos vecinos, nuevos médicos y nuevos oficiales que no conocían su historial completo. Pero en 1872 cometió un error fatal. Regresó a West Auckland, donde había estado casada con Frederick Cotton. Los vecinos recordaban a Mary Ann y comenzaron a notar patrones inquietantes. Recordaban los múltiples fallecimientos en la familia Cotton, y cuando Mary Ann apareció con un nuevo marido, comenzaron a hablar abiertamente sobre sus sospechas. Charles Edward Cotton, la víctima que la expuso. Mary Ann tenía un último hijastro sobreviviente, Charles Edward Cotton, de 7 años, hijo de Frederick Cotton de una relación anterior. El niño era un recordatorio constante de su vida anterior y un obstáculo para su nueva imagen como esposa de John Quick Manning. En julio de 1872, Mary Ann le dijo a un oficial de la parroquia local que esperaba que Charles Edward falleciera pronto porque era una carga financiera demasiado pesada. Menos de una semana después, Charles Edward Cotton falleció de gastroenteritis. La investigación comienza. Las palabras de Mary Ann sobre Charles Edward fueron reportadas al Dr. William Byers Kilburn, el médico local que había tratado al niño durante su enfermedad final. Dr. Kilburn recordaba que los síntomas de Charles Edward eran inusualmente severos y que habían progresado muy rápidamente. Cuando se enteró de los comentarios de Mary Ann sobre esperar el fallecimiento del niño, decidió investigar. Solicitó permiso para realizar una autopsia en Charles Edward Cotton, algo inusual en esa época, especialmente para el fallecimiento de un niño de clase trabajadora. El descubrimiento horrible. La autopsia de Charles Edward Cotton reveló niveles letales de arsénico en su sistema. Dr. Kilburn inmediatamente contactó a las autoridades locales. La investigación inicial llevó a la exhumación de Frederick Cotton Sr., que también mostró envenenamiento por arsénico. Una vez que las autoridades comenzaron a investigar el historial completo de Mary Ann Cotton, el alcance completo de sus crímenes comenzó a emerger. La evidencia se acumula. Los investigadores descubrieron un patrón escalofriante que se extendía por más de 20 años y múltiples condados. 21 fallecimientos confirmados en familias asociadas con Mary Ann Cotton, múltiples pólizas de seguro de vida cobradas después de cada fallecimiento, compras documentadas de arsénico en farmacias locales, testimonios de testigos sobre comportamientos sospechosos. La evidencia más condenatoria era los registros de seguros de vida. Mary Ann había tomado pólizas para prácticamente cada persona que había fallecido bajo su cuidado, a menudo aumentando las coberturas poco antes de los fallecimientos. El arresto. El 8 de julio de 1872, Mary Ann Cotton fue arrestada en su casa mientras preparaba la cena para John Quick Manning. Su reacción al arresto fue característica. Mantuvo una fachada de inocencia ultrajada, insistiendo en que era víctima de una conspiración diseñada para robar su dinero y destruir su reputación. Durante el interrogatorio, Mary Ann negó todas las acusaciones y proporcionó explicaciones aparentemente razonables para cada fallecimiento. Afirmó que simplemente había tenido mala suerte extraordinaria con la salud familiar. El juicio de Mary Ann Cotton comenzó en marzo de 1873 en Durham Assize Court y se convirtió en la sensación mediática más grande de la Inglaterra victoriana. Los periódicos de todo el país cubrían cada detalle del caso. Era la primera vez que una mujer era juzgada por crímenes seriales en masa en la historia británica. La fiscalía presentó evidencia abrumadora. Análisis químicos mostrando arsénico en múltiples víctimas, registros de seguros documentando las ganancias financieras de Mary Ann, testimonios de farmacéuticos sobre sus compras de arsénico, testimonio médico sobre patrones de envenenamiento. La defensa desesperada. Los abogados de Mary Ann argumentaron que los fallecimientos habían sido accidentales.
resultados de contaminación de arsénico en papel tapiz y otros productos domésticos comunes en la época victoriana. También sugirieron que Mary Ann era una víctima de coincidencias extraordinarias y que la evidencia circunstancial no era suficiente para una condena por homicidio. Pero la evidencia del envenenamiento sistemático durante décadas era demasiado fuerte para explicar como accidentes. El veredicto. El 7 de marzo de 1873, después de solo 90 minutos de deliberación, Mary Ann Cotton fue declarada culpable de homicidio por el fallecimiento de Charles Edward Cotton. Aunque solo fue condenada formalmente por un crimen, las autoridades y el público entendían que había sido responsable de una serie de crímenes que la convertían en la responsable de crímenes seriales más prolífica de la historia británica. Fue sentenciada a la pena capital. Las últimas semanas. Mary Ann Cotton pasó sus últimas semanas en la prisión de Durham, donde aparentemente desarrolló genuino remordimiento por sus crímenes, aunque nunca confesó completamente el alcance total de sus actos. Se convirtió en objeto de fascinación pública. Miles de personas viajaron a Durham para intentar ver a la viuda negra antes de su ejecución. Mary Ann pasó tiempo escribiendo cartas a sus abogados, insistiendo en su inocencia, pero también fue vista por los guardias rezando intensamente y aparentemente luchando con culpa genuina. La ejecución. El 24 de marzo de 1873, Mary Ann Cotton fue ejecutada en la prisión de Durham. Fue la primera mujer ejecutada por crímenes seriales en masa en la historia británica. Su ejecución atrajo multitudes enormes. Más de 1000 personas se reunieron fuera de la prisión para presenciar el evento. Las últimas palabras reportadas de Mary Ann fueron: "No soy culpable de esto", manteniendo su inocencia hasta el final. El método: arsénico perfectamente calculado. Mary Ann Cotton era una experta en el uso de arsénico. Había perfeccionado la técnica durante décadas. Compraba arsénico legalmente como veneno para ratas. Administraba dosis pequeñas y regulares que causaban síntomas graduales. Los síntomas del envenenamiento por arsénico imitaban enfermedades comunes de la época. Cronometraba los fallecimientos para coincidir con periodos financieramente convenientes. Su método era tan efectivo que operó durante 20 años sin levantar sospechas serias. El legado de terror. El caso de Mary Ann Cotton cambió para siempre la sociedad victoriana. Cambios legales, regulaciones más estrictas sobre la venta de arsénico, requisitos más rigurosos para seguros de vida, procedimientos mejorados para investigar fallecimientos sospechosos, impacto social, paranoia sobre viudas que perdían múltiples maridos, desconfianza hacia mujeres que cuidaban enfermos, cambios en la percepción del papel femenino en la sociedad. La pregunta eterna: ¿qué convirtió a Mary Ann Cotton en un individuo peligroso? Los psicólogos modernos han propuesto varias teorías. Trastorno antisocial de la personalidad que le permitía simular emociones, narcisismo extremo que la hacía ver a otros como herramientas, trauma de pobreza que la obsesionó con la seguridad financiera, adicción al control y poder sobre la vida y la pérdida de vidas. El horror de la maternidad corrupta. Lo más escalofriante del caso de Mary Ann Cotton era su capacidad para eliminar a sus propios hijos. 10 de sus víctimas eran niños que ella había dado a luz. Esto violaba la noción más fundamental de la sociedad victoriana, la santidad del amor maternal. Mary Ann Cotton demostró que incluso el vínculo madre-hijo podía ser corrompido por la codicia y la maldad. La influencia cultural duradera. Mary Ann Cotton se convirtió en una figura legendaria del folclore criminal británico. Canciones infantiles fueron escritas sobre ella, algunas aún se cantan. Múltiples libros han analizado su caso. Adaptaciones teatrales han dramatizado su historia. Estudios académicos la han usado como caso ejemplar de psicopatía femenina. La lección final. El caso de Mary Ann Cotton nos enseña que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más respetables. Durante 20 años se presentó como la viuda trágica, la madre devota, la esposa perfecta. Nadie sospechaba que la mujer que lloraba en los funerales era la misma que había causado esos fallecimientos. Su historia nos recuerda que debemos cuestionar incluso las apariencias más convincentes, porque a veces los individuos más peligrosos son aquellos que parecen más humanos. Y así concluimos nuestra serie de cicatrices criminales, con el caso más perturbador de todos,
Mary Ann Cotton, la mujer que convirtió la maternidad en un negocio de pérdida de vidas y el matrimonio en una sentencia de ejecución. A lo largo de esta serie hemos explorado los casos más oscuros de la historia criminal, desde la vanidad sangrienta de Elizabeth Bathory hasta el misterio sin resolver del Zodíaco. Pero Mary Ann Cotton representa algo único, la corrupción absoluta de los roles más sagrados de la sociedad. Estas historias nos recuerdan que el mal humano no tiene límites, pero también que la justicia, aunque tarde, eventualmente prevalece. Si han seguido toda nuestra serie de cicatrices criminales, les agradezco por acompañarnos en este viaje a través de los casos más escalofriantes de la historia. Si les gustó este contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita. En Cicatrices Criminales, seguiremos explorando los casos que marcaron para siempre la historia criminal. Nos vemos en futuros videos, si se atreven a seguir adentrándose en estas historias que marcan cicatrices para siempre.